10 canciones de ELP que nadie menciona y que no tienen perdón olvidarlas. La número 9 te sorprenderá. Arrancamos con Knife Edge. Empezamos por el principio, con el debut. Knife Edge es la canción que demuestra que ELP ya tenían todo desde el primer día. La velocidad de Keith Emerson, la precisión de Carl Palmer y la voz de Greg Lake. Está basada en una pieza del compositor checo Leos Janáček y en un estudio de Bach. Y suena como si ninguna de esas dos cosas existiera. 2 minutos y medio sin introducción, sin anestesia. Si alguien te pregunta por dónde empezar con ELP y no quieres empezar por Carn Evil, empieza por Knife Edge. Quedémonos en el primer álbum, porque hay otra que muy poca gente llegó a escuchar: The Barbarian. Pero espera, no dije al inicio que The Barbarian era de esas que siempre se mencionan. Sí, pero hay algo de The Barbarian que nadie comenta. Esta canción está basada en una pieza de Béla Bartók, un compositor húngaro del siglo XX que prácticamente inventó el lenguaje musical moderno. Y ELP la tomó, la distorsionó, la amplificó y la convirtió en algo completamente salvaje. El órgano Hammond de Keith Emerson aquí no suena a iglesia, suena a un monstruo con amplificador. El problema es que todo el mundo escucha a The Barbarian como una intro al álbum y no la escucha como lo que es, un manifiesto. ELP diciéndole al mundo: venimos a tomar la música clásica y a convertirla en algo monstruoso. Y sí que lo cumplieron. Pero si quieres escuchar a ELP siendo completamente inesperados, las siguientes canciones no se parecen en nada a esto. The Sheriff. En Trilogy, su tercer álbum, hay una canción que dura menos de 4 minutos. Para ELP, eso es casi un micro relato. The Sheriff es un blues. Sí, un blues, aunque te parezca mentira, con guitarra slide, con groove, con una actitud que no tiene nada que ver con música clásica. La primera vez que la escuchas, piensas que pusiste el disco equivocado. La segunda vez, ya no puedes parar. Es la prueba de que cuando ELP bajaba la guardia y dejaba de querer impresionar a todo el mundo con su virtuosismo, podía también sonar increíblemente bien. Y en ese mismo álbum, hay otra que va todavía más lejos en lo inesperado: Abaddon's Bolero. Abaddon's Bolero es exactamente lo que parece. Una variación del concepto del bolero de Ravel. Empieza con un solo instrumento y cada vez que repite el tema se suma uno más y otro, hasta que al final tienes a ELP completo tocando a máxima potencia. 9 minutos de crescendo que terminan como un muro de sonido. Nadie le pidió a ELP que hiciera una versión del bolero de Ravel y sin embargo lo hicieron y quedó increíble. Eso era ELP. Hacer lo que nadie pedía y convencerte de que era exactamente lo que necesitabas. Pero si piensas que Emerson, Lake and Palmer solo era ambición y grandeza, la siguiente canción va a sorprenderte: Benny the Bouncer. Del álbum Brain Salad Surgery, el álbum más ambicioso de ELP, el que tiene Carn Evil 9, el que tiene el artwork de H.R. Giger, sí, el mismo artista que diseñó el Alien de Ridley Scott. Y en ese álbum hay una canción sobre un conserje de discoteca que termina muerto en una pelea. El típico estilo narrativo de ELP. Benny the Bouncer, con voz exagerada, melodía de feria, y Keith Emerson tocando el piano como si estuviera animando una película de Charles Chaplin. ¿Por qué existe esta canción? No lo sabemos. ¿Por qué funciona? Tampoco lo sabemos. Pero cada vez que llego a ella en el disco me alegra que exista. Bitches Crystal. Todo el mundo conoce el álbum Tarkus, o cree conocerlo, pero Tarkus tiene un lado B que prácticamente nadie menciona. Bitches Crystal es una de esas canciones que aparece entre dos piezas más grandes y casi todos la saltan, y es un grave error. Tiene uno de los solos de teclado más contenidos que Emerson grabó en toda su carrera. No está tratando de impresionar, está construyendo algo, capa por capa. Y cuando Lake entra con la voz, hay algo en la melodía que no se parece a nada más de ELP. Es la canción que te demuestra que entre los monumentos también había joyas pequeñas, solo que tenías que detenerte a escucharlas. C'est la vie.
Greg Lake, una guitarra acústica, sin Emerson, sin Palmer, sin orquesta, solo Greg Lake. Es un álbum triple que incluye una suite sinfónica con orquesta de 70 músicos. La canción que más duele dura 3 minutos y la grabó un hombre solo con una guitarra. C'est la vie es una canción sobre el tiempo que pasa y las cosas que no vuelven. Y hay algo en la voz de Lake aquí que no tiene en ninguna otra grabación. Una honestidad que sus canciones más producidas a veces escondían. No aparece en listas de lo mejor de ELP, no la pasan en la radio. Casi nadie la menciona cuando hablan de Works y sin embargo es perfecta. Si de todo este video terminas buscando una sola canción, que sea esta. Y el próximo puesto es para una canción que llegó antes de que todo existiera. Are You Ready, Eddie? También del lado B de Tarkus. Are You Ready, Eddie? Es lo último que esperas escuchar en un álbum de rock progresivo. LP suena como una banda de rock and roll de los años 50, que de repente tiene acceso a un sintetizador del futuro. Es absurda, es divertida, es completamente ridícula y demuestra algo que muchos fans de ELP no quieren admitir, que Emerson, Lake and Palmer podían reírse de sí mismo. En una banda que a veces se tomaba demasiado en serio, eso vale oro. Y ahora vienen 2 canciones más, y la segunda va a contradecir todo lo que dije al principio. Hallowed by the Name. Works tiene fama de ser el disco donde ELP perdió el hilo. Hay versiones de canciones que nadie pidió. Hay experimentos que no funcionan. Es, seamos honestos, un disco difícil de entender. Y sin embargo, Hallowed by the Name, ojo, no confundir con la de Iron Maiden, es una de esas piezas más serenas que ELP grabó. Greg Lake con piano, una melodía que parece sacada de otra época, sin efectos, sin virtuosismo innecesario. En el peor álbum de ELP hay una canción que te para en seco. Y eso dice todo sobre quiénes eran estos músicos. Bonus: Memoirs of an Officer and a Gentleman. Love Beach es el disco que ELP no quería grabar. La discográfica los presionó. El título lo eligió la compañía. La portada, con los 3 en la playa con camisas abiertas, que el mismo Carl Palmer dijo que parecía una portada de los Bee Gees, es probablemente la imagen más incómoda de su carrera. Pero en ese disco hay una canción que Greg Lake escribió para su hija. Es compleja y por su longitud de más de 20 minutos es todo un guiño de nostalgia a los años dorados del prog. Y es una de las cosas más hermosas que el trío grabó en su discografía. A veces los mejores momentos aparecen en los peores contextos. Memoirs of an Officer and a Gentleman es la prueba. Y ahora, ¿con qué canción crees que cerremos esta lista? Número 1. Tarkus. Sí, Tarkus. Yo sé lo que estás pensando. Tarkus no está olvidada. Tarkus es la canción más famosa de ELP, después de Carn Evil 9. Y sin embargo, ¿cuántos de los que dicen conocer Tarkus escucharon los 20 minutos completos? ¿Cuántos llegaron hasta el movimiento Battlefield, hasta Manticore, hasta el final de Mass? Tarkus no es una canción, es todo un viaje. Y el 90% de la gente que dice conocerla solo escuchó los 3 primeros minutos. La Tarkus que todos conocen no es Tarkus. Tarkus es lo que viene después, y eso está olvidado. Así que Tarkus en el número 1, no por la intro, sino por todo lo que la intro esconde. Emerson, Lake and Palmer tuvieron excesos reales. Algunas giras fueron demasiado grandes para su propio bien. Pero lo que estas 10 canciones demuestran es que detrás de toda esa ambición había músicos que también podían ser simples, emotivos, absurdos y completamente humanos. ¿Y tú, cuál es la canción de ELP que sientes que el mundo olvidó injustamente? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó, apóyame con un like y un suscribir, que viene más, mucho más. Shane, thanks.